En la clase de hoy vamos a ver las medidas epidemiológicas de frecuencia, es decir, aquellas medidas que nos muestra el número de veces que se presenta un suceso. Las medidas de frecuencia se usan para conocer la distribución de la enfermedad en tiempo, lugar y persona, también para identificar los grupos de alto riesgo y factores de causales de las enfermedades, para inferir sobre el pronóstico y progresión de las enfermedades en la población y para desarrollar y evaluar programas de prevención y control de las enfermedades. El paso inicial de toda investigación epidemiológica es medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones entre distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo. Para comparar adecuadamente la frecuencia de los eventos de salud, es necesario construir una medida que sea independiente del tamaño de la población en la que se realiza la medición. Este tipo de medida es la que se conoce como medidas de frecuencia relativa, que se obtiene en general relacionando el número de casos con el número total de individuos que compone la población. Es decir, que el número de casos sería el numerador y el número total de individuos el denominador. La parte de la población que es susceptible a una enfermedad se la denomina población en riesgo. Por ejemplo, para entender lo que es población en riesgo, los accidentes laborales solo afectan a las personas que trabajan, por lo que la población en riesgo es la población trabajadora. Si en cambio queremos investigar el efecto de un contaminante generado por una fábrica, podríamos ampliar el denominador a toda la población expuesta al mismo, sea o no trabajadora. Las medidas de frecuencia más utilizadas en epidemiología se refiere a la medición de la mortalidad o morbilidad en una población. La mortalidad es útil para estudiar enfermedades que provocan la muerte, especialmente cuando su letalidad es importante. En ocasiones, la morbilidad también puede servir para explicar las tendencias de la mortalidad, ya que los cambios en la mortalidad pueden ser secundarios a cambios ocurridos antes en la morbilidad, o por el contrario, las tendencias en la mortalidad pueden explicar los cambios en los patrones de morbilidad, cuando, por ejemplo, la disminución en la mortalidad infantil explica los aumentos aparentes en el volumen de enfermedades en otras edades. Por ambas razones, el análisis de las condiciones de la salud de las poblaciones se basa siempre en los cambios observados en las medidas de mortalidad y morbilidad. Dentro de las medidas de mortalidad tenemos mortalidad general, mortalidad específica, letalidad. Y dentro de la morbilidad, incidencia y prevalencia. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento, usando ciertas reglas. Para medir es necesario seguir un proceso que consiste, en breves palabras, en el paso de una entidad teórica a una escala conceptual y posteriormente a una escala operativa. En general, los pasos que se siguen durante la medición son los siguientes: delimitar la parte del evento que se medirá, seleccionar la escala con la que se medirá y emitir un juicio de valor acerca de los resultados de la comparación. Un ejemplo para entender la medición.
Para medir el crecimiento de un niño, primero se selecciona la variable medir. Dentro de las mediciones, la edad, el peso, la talla. Luego se seleccionan las escalas de medición, meses, cumplidos, centímetros, gramos, etc. Inmediatamente después se comparan los atributos con las escalas seleccionadas. Un mes de edad, 60 centímetros de talla, 4.500 gramos de peso y por último se emite un juicio de valor que resume la comparación entre las magnitudes encontradas y los criterios de salud aceptados como válidos en ese momento. Como resultado, el niño se califica como bien nutrido, desnutrido o sobrenutrido. La medición nos permite alcanzar un alto grado de objetividad al usar los instrumentos, escalas y criterios aceptados como válidos por la mayor parte de la comunidad científica. Los indicadores de salud son procedimientos, técnicas, formas o maneras de medir los cambios de una variable. Varían con los cambios del fenómeno que se desea medir. Los indicadores presentan variadas formas que pueden ser una cifra, un número índice o un cociente donde podemos encontrar tasa, razón, proporción. Los tipos de indicadores que podemos utilizar para la medición de un fenómeno son números absolutos. Es el número de veces que ocurren los eventos que se están estudiando dentro de un periodo específico y en un lugar determinado. Son útiles para dimensionar un evento en términos absolutos. Por ejemplo, el número absoluto de defunciones por enfermedades cardiovasculares del continente americano en el 2010 es de 1.640.172. Proporciones. Establecen relación entre dos eventos, numerador y denominador relacionados. Son muy utilizadas. La proporción suele expresarse como porcentaje. Expresa la frecuencia relativa observada de un evento y estima una probabilidad. Por ejemplo, en una población de 75.589.507 habitantes, presenta 5.589.507 defunciones por diferentes causas y con 571.686 defunciones por enfermedades respiratorias. La mortalidad proporcional de las enfermedades respiratorias es del 10,2% por cada 100 habitantes. Esta probabilidad, o sea, esta proporción, se obtuvo teniendo en cuenta dos eventos. El numerador, que son el número de defunciones por causas respiratorias, que son 571.686 defunciones, dividido por el denominador, que es la población en total, que son 75.589.507 habitantes, donde obtuvimos un valor que lo multiplicamos por 100 y nos dio 10,2%. Razón. La razón establece la relación entre dos eventos, donde el numerador y el denominador no están realizados. Es poco utilizable y se utiliza en salud para determinar disponibilidad de recursos y grado de utilización de recursos. Por ejemplo, en un año específico, en una comunidad con 20.000 habitantes, la comunidad cuenta con 300 camas hospitalarias.
La razón hospitalaria por población es de 1,5 camas por 100 habitantes. Esta razón se obtuvo dividiendo 300 camas por 20.000 habitantes multiplicado por 100. Tasas. El numerador es el número absoluto de veces que ocurre el evento de interés en un periodo específico. El denominador es la población de referencia o la población estudiada en el mismo tiempo. Por ejemplo, en una población de 944 millones de habitantes y un total de 1.640.172 defunciones, la tasa de mortalidad cada 10.000 habitantes es el 17,37%. Esta tasa se obtuvo dividiendo el total de defunciones por la población multiplicado por 10.000. Tasa. La tasa es un indicador de riesgo clásico compuesto por un numerador, denominador y amplificador. La tasa constituye una medida de la frecuencia de un fenómeno. Es una expresión de frecuencia con que ocurre un hecho en una población determinada. Una tasa se compone de numerador, lo que queremos medir, un denominador, una población, el tiempo específico en el que ocurren los hechos y un coeficiente múltiplo de 10, con el que multiplicamos el resultado obtenido para que obtengamos números enteros. El empleo de tasas en lugar de números simples es esencial para comparar la situación entre las poblaciones en diferentes momentos, lugares o clases de personas. Eso quiere decir que una tasa es una forma de homogeneizar los datos obtenidos en una población para poder hacer comparaciones con datos similares de otras poblaciones. La tasa es un cociente que mide riesgo de ocurrencia de un hecho en un grupo poblacional expuesto a que le ocurra ese hecho en un lugar geográfico determinado y en un tiempo dado, generalmente un año. En el numerador se ubican los sujetos a los que les ocurrió el hecho y en el denominador a la población expuesta calculada a mitad de periodo. El resultado se acostumbra a multiplicar por 1000 a fin de entender mejor la magnitud del problema. Se pueden calcular tasas de mortalidad general, tasas específicas por grupo de edad, sexo o causa, tasas de morbilidad, tasa de natalidad y tasa de letalidad, entre otras. Las tasas de mortalidad miden el riesgo o probabilidad de morir de una población, en general o por una causa. En el numerador se colocan solo las defunciones por una determinada causa, por ejemplo, accidentes. La tasa de letalidad es una variedad de la tasa de mortalidad y mide el riesgo de morir de un grupo de enfermos, por lo que en el numerador deben ubicarse el total de defunciones por una causa dada y en el denominador el total de enfermos de esa causa. Tasas de morbilidad. Mide el riesgo de enfermar por una causa determinada. Se diferencian tasa de prevalencia y de incidencia. Las tasas de prevalencia miden el riesgo de estar enfermo en un momento dado por una causa. Se coloca en el numerador el total de enfermos registrados en un momento dado por la causa X y en el denominador
el total de personas expuestas a contraer esa enfermedad en ese momento. La tasa de incidencia mide el riesgo de contraer la enfermedad en un periodo de tiempo. En el numerador debe ubicarse el total de casos nuevos detectados en un periodo y en el denominador el total de población expuesta a enfermar por esa causa estimada a mitad del periodo. Las tasas de natalidad miden la probabilidad de nacer en un lugar y periodo determinado. Relaciona en el numerador el total de nacidos vivos y en el denominador el total de población de ese lugar. Todas las tasas deben concordar numerador y denominador en lugar geográfico y en periodo de tiempo al que se refiere. Se pueden calcular una gran variedad de tasas siempre que se dispongan de los datos necesarios. Para calcular la tasa de mortalidad general, que mide el riesgo de morir de una población, necesitamos de estos datos para obtener dicha tasa. El total de defunciones registradas en un lugar X y periodo X para poder dividirlo por el total de población estimada a mitad de periodo, donde este resultado lo multiplicamos por 1000 para obtener un dato numérico entero. La tasa de mortalidad por causa mide el riesgo de morir por una causa X en esa población. Para poder calcular esta tasa, necesitamos tener como datos las defunciones por una causa X y la dividimos por el total de población estimada a mitad del periodo, multiplicando este resultado por 100.000 para obtener una tasa con número entero. Tasa de mortalidad específica por sexo. Mide el riesgo de morir de los hombres o mujeres de esa población. Para poder calcular esta tasa, necesitamos datos como defunciones de hombres o mujeres registrados en un periodo X para dividirlo por el total de población de hombres o mujeres estimado a mitad del periodo, donde a ese resultado lo multiplicamos por 1000. Tasa de mortalidad específica por grupo de edad. Para poder calcular esta tasa, necesitamos las defunciones de 20 a 59 años registrado en un periodo X, para dividirlo por el total de población de 20 a 59 años estimada a mitad de periodo. Ese resultado lo multiplicamos por 1000. En este gráfico de tasa de mortalidad por cáncer de colon, vamos a analizar e interpretar los datos que nos brinda. Primero, vamos a ver que en las abscisas encontramos los años que se tomaron estos datos. Y en la ordenada encontramos la tasa de mortalidad, en la cual se observa que en el año 2000 tenían una tasa de mortalidad de cáncer de colon entre el 21,5% y el 22%. En el año 2001 podemos observar que tenían una tasa de mortalidad entre el 22 y el 22,5%.
En el año 2002 hubo un descenso de la tasa de mortalidad por cáncer de colon, en la cual vemos una tasa del 22%. Y así podemos ver en los diferentes años sucesivos cómo se encuentra la tasa de mortalidad de por cáncer de colon. En general, podemos observar e interpretar que la tasa de mortalidad nos mide el riesgo o probabilidad de morir de una población, en este caso por cáncer de colon. Entonces, ese riesgo o esa probabilidad va en aumento, donde se ve que año tras año disminuye muy poco, pero al año siguiente aumenta. Por ende, podemos decir que esta población tiene un riesgo o probabilidad de morir por cáncer de colon en creciente. Acá tenemos otro gráfico donde nos muestra la tasa de mortalidad por tuberculosis en Argentina por 100.000 habitantes entre 1911 y 2007. Esta tasa, que se comenzó en 1911 hasta el año 2007, nos muestra que la mortalidad por tuberculosis decreció pasando de 134 a 2,02 muertes por 100.000 habitantes apenas empezando el 2007. Es decir, que ese riesgo o probabilidad de morir por tuberculosis disminuyó. Tasas de prevalencia. Las tasas de prevalencia miden el riesgo de estar enfermo de la causa X en esa población en ese momento. La tasa de prevalencia es una variedad de la tasa de morbilidad. Para poder calcular la tasa de prevalencia, tenemos que tener los siguientes datos. Enfermos de una causa en un momento dado en una población X y el total de población expuesta a enfermar de esa causa en el momento dado. Con estos dos datos se va a obtener una tasa que lo multiplicamos por 10.000 o 100.000 para obtener un número entero y poder interpretarlo de la mejor manera. En el siguiente gráfico nos muestra la tasa de prevalencia de las principales enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el asma bronquial. En el vector de las abscisas encontramos los años seleccionados donde se tuvieron los datos de estas enfermedades crónicas. Y en el vector de las ordenadas encontramos la tasa de prevalencia por 1.000 habitantes, en las cuales podemos observar que en el año 1990 la tasa de prevalencia, es decir, el riesgo de estar enfermo por hipertensión arterial en esa población en estudio es del 65,9%, que relacionándola con el año 2010 va en aumento, ya que tiene el 202,7% cada 1.000 habitantes de prevalencia.
y en el 2015 una tasa de prevalencia del 217,5%. Estos datos, este gráfico, nos brinda la información que esta población tiene un riesgo de enfermar por hipertensión arterial en aumento. En la barra azul nos encontramos con datos de la diabetes mellitus, donde nos dice que en el año 1990 la tasa de prevalencia por 1000 habitantes es el 19,4%. Y en el año 2010 esa tasa está en aumento, llegando al 40,4%. Y los datos que nos dice del 2015 que la tasa aumentó al 56,7%, en la cual nos está demostrando esta tasa de prevalencia que el riesgo de estar enfermo por diabetes mellitus de esa población va también en aumento. Y con respecto al amas bronquial, que está representado por la columna amarilla, en el año 1990 tenemos una tasa de prevalencia del 43,4%, en la cual en el 2010 sube al 92,2% y en el 2015 sube al 93%. También nos demuestra que el riesgo de enfermar de esta población de amas bronquial va en aumento. La tasa de incidencia mide el riesgo de contraer la enfermedad en un periodo de tiempo en ese lugar y es una variedad de la tasa de morbilidad. Para poder calcular la tasa de incidencia necesitamos los siguientes datos: números de enfermos nuevos de la causa X registrado en un periodo de tiempo y la población expuesta al riesgo de enfermar de esa causa en el periodo. Con estos dos datos vamos a obtener un valor que lo multiplicamos por 10.000 o por 100.000 y obtenemos la tasa de incidencia por cada 10.000 habitantes o 100.000 habitantes. Acá tenemos un gráfico donde nos muestra la tasa de incidencia de SIDA en el periodo 1981-1998 por 100.000 habitantes en Costa Rica. Esta tasa nos va a informar el número de riesgo de contraer la enfermedad en ese periodo y en ese lugar. Aquí podemos ver que en el vector de las abscisas encontramos el año donde se comenzó el estudio y en las ordenadas la tasa de incidencia en la cual nos dice que esta tasa de incidencia a partir de 1981 va en aumento hasta en 1995, donde luego decrece esa tasa de incidencia con un pequeño aumento en el 1997, pero luego disminuye. Es decir, que el riesgo de contraer la enfermedad de esta población tuvo un riesgo importante desde 1981 en aumento de enfermarse esa población de SIDA
hasta que en el año 1995 ese riesgo de contraer la enfermedad disminuyó, aunque tuvo después un aumento, pero luego continuó esa disminución del riesgo de esa población de contraer la enfermedad de SIDA. La tasa de letalidad mide el riesgo de morir de los enfermos de la causa X y es una variedad de la tasa de mortalidad. Para poder calcular la tasa de letalidad vamos a necesitar el número de muertes por una causa X registradas en un lugar en periodo de tiempo dado y el número de enfermos de esa causa en ese lugar en tiempo dado. Estos dos datos vamos a obtener un valor que lo multiplicamos por 1000, en la cual vamos a obtener la tasa de letalidad por 1000 habitantes. En el siguiente gráfico vamos a analizar la tasa de letalidad del coronavirus en estos países. Es decir, el riesgo de morir de los enfermos de coronavirus en esos países. Vemos que en el vector de las abscisas encontramos los diferentes países estudiados y en el vector de las ordenadas el porcentaje de la tasa de letalidad. Por ejemplo, vemos que en España el riesgo de morir de los enfermos de coronavirus es del 9,22%. En cambio, en China, el riesgo de morir de los enfermos por coronavirus es del 2%. Siempre estos valores es por cada 1000 habitantes. El país donde más riesgo de morir tienen los enfermos de coronavirus es en Italia, que es el 12,5% por cada 1000 habitantes.